Bueno, entonces vamos a considerar que la esclerodermia se va a considerar esclerodermia cuando se cumple el criterio mayor o, 2 o más criterios menores, ¿ok? Aquí podemos ver esta esclerodactilia que mencionábamos. Siguiente, por favor. Y las úlceras digitales distales o otro tipo de lesiones de los pulpejos que se conocen como mordeduras de rata. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que los criterios de 1980 tenían una escasa sensibilidad en los casos de esclerodermia limitada. También excluían a los pacientes en estudios clínicos y ensayos terapéuticos y no se definen las características clínicas como no se clasifican en subtipos a la esclerodermia, entonces por eso se fueron buscando mejores alternativas. Posteriormente tenemos ahora los criterios de clasificación en subtipos, que mencionábamos que no tenía la antigua clasificación, estos de Leroy en 1988. Vamos a tener como características que consideraban al fenómeno de Raynaud, a la esclerodermia, y algunas manifestaciones clínicas como hipertensión pulmonar, telangiectasias, calcinosis. También consideraba ya un poco de perfil inmunológico que vamos a ver más adelante, la capilaroscopía y también considerando todos estos datos, clasificaba la esclerodermia limitada o difusa. Siguiente, por favor. Posteriormente, estos criterios se mejoraron con Messier en 2001. Estos también fueron considerados importantes, ya que no solamente podríamos clasificar a la esclerodermia en subtipos, sino que ayudaba a clasificarla desde su etapa más temprana en preesclerodermia. Estos también van a considerar el fenómeno de Raynaud, una afectación cutánea, afectación visceral, anticuerpos, que vamos a ver igual más adelante, y la misma capilaroscopía. Igual dividía en subtipos a esta esclerodermia, en cutánea limitada, cutánea difusa y, como ya les mencionaba, sin esclerodermia o en preesclerodermia, en donde consideraba que una preesclerodermia va a presentarse cuando se presente fenómeno de Raynaud, un anticuerpo anticentrómero y antitopoisomerasa 1, así como en la capilaroscopía se presentara un patrón patológico. Siguiente, por favor. Lo que les mencionaba, vamos a considerar ya desde el 2008 más a detalle estos anticuerpos, autoanticuerpos, que son la clasificación según el perfil inmunológico de 2008. Tenemos a la topoisomerasa 1, al centrómero, a los RNA polimerasa 3 y algunos más. Estos igual van a ser específicos de alguna forma clínica, como puede ser la difusa y la limitada. Y también van a ser específicos para una afectación orgánica, que puede ser la fibrosis pulmonar cardíaca en el caso de la topoisomerasa 1, eh, y así en diferentes tipos de autoanticuerpos. Siguiente, por favor. Bueno, posteriormente se intentaron desarrollar nuevos criterios para que abarcaran todos estos parámetros y pues se pudiera dar un mejor seguimiento y diagnóstico de la esclerodermia. Los objetivos de la clasificación del 2013 son desarrollar una clasificación conjunta entre la ACR y la EULAR. La EULAR es la Liga Europea de Reumatología y la ACR es el Colegio Americano de Reumatología. También otro objetivo era aumentar la sensibilidad y especificidad de los criterios de 1980, ya que los del 2013 se consideraba que tienen una sensibilidad del 91% y una especificidad del 92% aproximadamente, mientras que los de 1980 tenían una sensibilidad del 75% y una especificidad del 72%.
Entonces, pues, se intentó mejorar por esa parte. También se intentaba clasificar enfermos tanto en estados tardíos como precoces, que ya mencionábamos que la clasificación de 1980 no consideraba digamos que, clasificación temprana. Y también incluir manifestaciones vasculares, fibróticas e inmunológicas. Y también era importante, o es importante, estos criterios, ya que van a clasificar de manera, digamos que más clínico, o para que se pudiera hacer en la práctica clínica más fácil el diagnóstico de la esclerodermia, así como su clasificación. Estas, ya mencioné, van a tener incluso también una mayor sensibilidad y especificidad que los criterios del Roy-Messier del 2001. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí los tenemos, que se los voy a ir mencionando. Son el engrosamiento cutáneo de los dedos de ambas manos que se extienden proximal a las articulaciones metacarpofalángitas. Este va a ser considerado como un criterio suficiente. ¿Por qué criterio suficiente? Porque nos va a dar 9 puntos. Y bueno, en esta clasificación, si la puntuación es mayor o igual a 9 puntos, vamos a clasificar al paciente como esclerosis sistémica. Entonces, digamos que solamente con que tenga ese criterio va a ser suficiente para que podamos clasificar a nuestro paciente en este parámetro. También va a considerar las lesiones en el pulpejo que ya habíamos visto, las telangiectasias, capilaroscopía patológica, hipertensión arterial pulmonar y enfermedad pulmonar intersticial, el fenómeno de Raynaud y los autoanticuerpos relacionados con esclerodermia. Estos ya van a dar alguna cantidad de puntuación en cada parámetro que tengan, como en el engrosamiento cutáneo de los dedos, vamos a tener a los puffy fingers o dedos de salchicha, ya la esclerodactilia. Dependiendo de cuál tenga, es como se va a dar el puntaje, y si tiene los dos, se va a tomar el puntaje más alto solamente, no se van a sumar. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí podemos ver del lado derecho a ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Capilaroscopía, en donde tenemos a la dilatación capilar y a la pérdida capilar. Así es como se veía de manera patológica. Y del lado izquierdo a las telangiectasias. Siguiente, por favor. Buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí. Sí, te escuchas bien. Sí, compañera. Me escucha bien. Muchas gracias. Ok, vamos a iniciar con lo que es el tratamiento y vamos a ver el fenómeno de Raynaud, el cual al inicio va a tener lo que son las medidas generales, pues muchas veces en pacientes en los cuales los síntomas son leves a moderados, suele controlarse con esto y no necesitar de un tratamiento farmacológico. Bueno, entre estas medidas tenemos el evitar el frío, pero hay que tener en cuenta que no es solo en las zonas afectadas, sino hay que mantener una adecuada temperatura corporal con el uso ya sea de ropa abrigada, guantes, calcetines, botas, etc. También hay que controlar el estrés, es decir, hay que tener un manejo de esas situaciones, pues se ha visto también relacionado con como un desencadenante emocional. Evitar el uso de fármacos o sustancias que puedan producir vasoconstricción, como lo serían los beta bloqueadores, interferón, antagonistas serotoninérgicos, los alcaloides, cocaína, cafeína y la nicotina. Y también en algunas bibliografías mencionan evitar el tabaco, pues se ha visto una alta prevalencia en pacientes fumadores. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos como de primera elección a los antagonistas de calcio. Estos actúan como vasodilatadores inhibiendo la entrada del calcio a las células musculares lisas vasculares y las cardíacas. Estas existen dos tipos, sin embargo, el que nos va a importar en este caso serían las dihidropiridinas, los cuales tienen una mayor selectividad en las células lisas vasculares y un menor efecto ionotrópico y cronotrópico. Cabe destacar que entre sus efectos secundarios más frecuentes tenemos aledema, cefalea, rubor y mareos.
Y entre el fármaco más usado sería el nifedipino, el cual se da en una dosis de 10 a 30 miligramos 3 veces al día. También podemos usar el amlodipino, el cual tiene una larga acción, el fenodipino, el isradipino, entre otros. Por otra parte, tenemos también a lo que son las prostaglandinas, las cuales se usan principalmente en casos graves, en pacientes que no responden al tratamiento habitual, es decir, a los antagonistas de calcio. Estos tienen un efecto vasodilatador, inmunomodulizador y también citoprotectores. Cabe destacar que el fármaco más usado es el Ilopros, el cual se ha demostrado que tiene una disminución en la frecuencia e intensidad de los ataques. Sin embargo, su aplicación, según ciertos estudios, cuando es por vía oral no suele ser tan efectivo a cuando es por vía intravenosa. Por ello, no es un tratamiento de primera elección, pues conviene más usar un antagonista de calcio que es por vía oral. Entre otros también tenemos los IECAs, los cuales son potentes vasodilatadores y tienen un efecto en el endotelio vascular, pero tampoco suelen ser de primera línea. Suelen usarse más en casos de afección renal. Los inhibidores alfa-adrenérgicos, los cuales tenemos dos tipos, los bloqueadores alfa-1 y los bloqueadores alfa-2. En los alfa-1 tenemos que estos suelen tener poca eficacia, pero una alta incidencia en los efectos adversos, por lo cual no es recomendable. Solo en ciertos casos. En el caso de las alfa-2, tenemos que estos tienen una efectividad más rápida, por lo cual se puede usar tras una exposición al frío, como algo veloz. Tenemos también a los nitratos, que entraría lo que es el óxido nítrico y la nitroglicerina tópica, los cuales son vasodilatadores igual. Los suplementos de L-arginina, que tampoco son muy recomendados. Los inhibidores de 5-fosfodiesterasa, como sabemos, la 5-fosfodiesterasa es un vasoconstrictor. Entonces, pues al inhibirlo causamos el efecto contrario. Entre el cual el fármaco más usado para esto es el sildenafil, el famosísimo Viagra, el cual suele usarse en este caso, en el fenómeno de Raynaud, y también cuando existe una hipertensión pulmonar. También tenemos a los inhibidores de endotelina y los inhibidores de serotonina. Pero, como verán, muchos no son de primera elección o no son muy recomendados usarlos, más que los que ahí marqué con amarillo. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos una terapia antiagregante en el cual se usa el ácido acetil salicílico y el dipiridamidol, el cual son a dosis muy bajas. Esto está relacionado a las alteraciones observadas en la fibrinólisis y en la activación plaquetaria. Y en el caso de que los síntomas sean muy graves, se puede optar por cirugía. En este tenemos dos procedimientos, lo cual sería la simpatectomía, el cual reduce tanto la frecuencia como la duración de los ataques en pacientes que son resistentes al tratamiento farmacológico. Sin embargo, no suele ser muy usado, puesto que muchas veces el efecto no es a largo plazo. Y también, por otro lado, tenemos a la inyección de sustancias químicas, como lo serían anestesia local o el onabutilinotoxina tipo A o los famosísimos Botox, los cuales igual bloquean al nervio simpático en las zonas afectadas, pero también requieren estarlo repitiendo cada cierto tiempo, pues su efecto no es duradero. Siguiente, por favor. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchas. Sí, Ok, escuchas. gracias. Ahora voy a exponerles lo que son afecciones cardíacas en esclerodermia y cuáles son los medios de tratamiento que utilizan en este tipo de situaciones. La siguiente diapositiva, por favor. Cabe destacar que las afecciones cardíacas son una de las afecciones viscerales más frecuentes en la esclerodermia y una de las que conducen a un mal pronóstico. Por lo regular, el paciente llega a tener disnea, palpitaciones, dolor precordial, síncope y datos de insuficiencia cardíaca. Y por lo menos
en lo que es la esclerodermia, esta es una de las causas de muerte más comunes y es producto ya de insuficiencia cardíaca y arritmias. Algo que sucede durante la afección cardíaca es que este puede afectar varias partes del corazón y diferentes tejidos, desde el pericardio, el miocardio, las arterias coronarias, el sistema de conducción y las válvulas cardíacas. Y uno de los métodos de diagnóstico o de gabinete que podemos utilizar es el seguimiento de todo este daño cardíaco que puede ocasionar la esclerosis sistémica. Podemos utilizar lo que es el electrocardiograma, la monitoración de Holter y la ecografía. Algo que también quiero comentarles es que en la esclerodermia en infantes, por lo menos cuando hay situaciones de afección cardíaca, el 70% llega a tener un 70% de mortalidad en menores de 5 años. Por lo tanto, es una de las situaciones que tenemos que cuidar con respecto a estos pacientes e infantes cuando haya una esclerosis sistémica que esté atacando el corazón. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Con respecto a distintos autores, estaba leyendo un artículo de la Revista Española de Cardiología que nos refiere que hay una prevalencia de arritmias supraventriculares y ventriculares. En uno de estas citas que refiere esta revista, nos comenta que en estudios por un doctor llamado Cotis y colaboradores, nos refieren que en estudios con gente con esclerodermia, se han encontrado en 183 pacientes un 61% de latidos ectópicos supraventriculares, 21% de rachas de taquicardia supraventricular y arritmias ventriculares, donde el 60% puede haber ectopia ventricular y un 7% de taquicardia ventricular. Incluso han encontrado porcentajes de 25 a 38%, donde los pacientes pueden tener bloqueos de rama, bloqueos auriculoventriculares, alteraciones, ST e hipertrofia ventricular y septal asimétrica, así como también disminución ventricular izquierda en reposo y sobre todo durante el ejercicio. Algo que también hay que destacar mucho es que puede haber una fibrosis miocárdica, que también conocida como necrosis en banda de contracción. Esto sucede porque esto puede incluso asemejar y hay que hacer el diagnóstico diferencial a una necrosis de corazón o una isquemia, porque lo que sucede en esta situación es que va a pasar algo llamado Raynaud microcoronario. Lo que esto va a pasar es que va a haber un fenómeno de Raynaud a nivel de las arterias coronarias, lo que esto va a provocar que haya una falta de irrigación en el tejido miocárdico y esto puede causar lo que es la fibrosis propiamente dicha. Esto histológicamente puede observarse como arterias coronarias ateroscleróticas y por lo regular se pueden encontrar en regiones subendocárdicas. Disculpen que no tenga imágenes, pero realmente fue muy difícil encontrar información. Es de esta fibrosis miocárdica, bueno, producto de un Raynaud, pero hay información respecto a ello y existe, por así decirlo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a los tratamientos que nos refieren, es con respecto a los pacientes con esclerosis sistémica progresiva, puede haber muchos tipos de arritmias cardíacas y por lo regular la afectación es preferentemente en el ventrículo derecho y el origen de taquicardias ventriculares. Por ejemplo, en otro artículo que por título se llama Ablandación con radiofrecuencia de taquicardia ventricular monomorfa, nos hablan de un caso clínico de una paciente de 33 años. Esta paciente ya había sido diagnosticada con esclerosis sistémica hace 10 años y presentaba todos los síntomas comunes y signos que daban a conocer una esclerosis, desde el Raynaud, ese engrosamiento de las articulaciones, incluso hasta llegaba a tener incluso clínica digestiva como pirosis y reflujo gastroesofágico severo, incluso disfagia y síndrome de malabsorción. Pero una de las situaciones que presentaba
la paciente ya después de 6 años, es que fue diagnosticada con una taquicardia ventricular monomorfa. Esta paciente al final fue tratada con farmacología, con calcio antagonistas y, si no me equivoco, y también con inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, pero no resultaron tanto efecto. Entonces se trató con un tipo de tratamiento un poco más, con una intervención a la que ya nosotros se llama ablandación por catéter. Este tratamiento consiste en que a través de un catéter se le va a suministrar el tipo de energía que es radiofrecuencia para producir calor y destruir la zona que es una pequeña zona del tejido cardíaco que causa la arritmia. Y a través de esa destrucción de tejido se puede recuperar un ritmo normal o se puede restablecer un ritmo normal. Al final a esta paciente se le dio un seguimiento de cerca de 10 a 15 meses y la paciente ya no volvió a referir arritmia, no volvió a tener palpitaciones o algún síntoma cardíaco relacionado, por lo que se considera como la ablandación con radiofrecuencia, que es tanto segura como efectiva y es muy recomendable para el manejo de pacientes con esclerodermia con afección cardíaca, y es un tratamiento idóneo para estos pacientes. Con respecto a pacientes que puedan también tener trastornos de ritmo, se puede utilizar el marcapasos. Como había comentado, también se pueden utilizar lo que en tratamientos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y calcio antagonistas para el tratamiento ya sea de disfunción ventricular y antiarrítmicos. También se puede utilizar vasodilatadores periféricos y ácido acetilsalicídico como y el dipiridamol para poder favorecer lo que es la perfusión microvascular y ayudar en estas situaciones de pacientes que puedan llegar a tener esta fibrosis miocárdica y no tener una falta de irrigación por la parte de la microvasculatura coronaria. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con la exposición, después de la sintomatología o la clínica que se presenta en la piel, el tracto gastrointestinal es el órgano más afectado, con una frecuencia del 75 al 90%. El esófago, dentro de esta frecuencia, el esófago tiende a tener una mayor frecuencia del 90%. Después tenemos la zona anorrectal con un 50-70%, la zona gástrica con un 40-70%, y el colon y el intestino delgado de un 40-50%. Siguiente, por favor. La dismotilidad esofágica es la manifestación más común y una de las complicaciones más frecuentes es la enfermedad por reflujo gastroesofágico o el ERGE. El tratamiento de esta patología va a estar encaminado a aliviar los síntomas de la acidez, reducir las cicatrices en el tercio distal del esófago, que eventualmente pueden llegar a desarrollar una estenosis. También tenemos que evitar el desarrollo de una metaplasia celular en la unión gastroesofágica, que es donde llega a ocurrir el esófago de Barrett y que es un factor de riesgo que puede llegar a complicarse y desarrollar un cáncer de esófago. El diagnóstico de la enfermedad de reflujo gastroesofágico va a ser con una radiografía con bario. También podemos utilizar una manometría esofágica, una endoscopía, una pH-metría. Aunque el diagnóstico gold standard es la manometría, ya que nos sirve para detectar la hipomotilidad esofágica y observar la disminución del tono del esfínter inferior y también analizar la amplitud de las contracciones que nos van a dar un retraso en el vaciamiento.
En cuanto a la dieta, se recomienda los alimentos más alcalinos, como puede ser las espinacas, el pepino, el brócoli y el aguacate. Siguiente, por favor. El tratamiento con medicamentos va a estar basado en en inhibidores de la bomba de protones y en agentes procinéticos. Los inhibidores de la bomba de protones son el omeprazol, el pantoprazol o el lansoprazol. Y como agentes procinéticos tenemos la metoclopramida o la domeperidona. Después tenemos las manifestaciones gástricas, que nos incluye una dismotilidad por gastroparesia y anormalidades vasculares como ictasias y el estómago en sandía. Para esta patología también nos va a funcionar lo que son los agentes procinéticos como la metoclopramida o la domepiridona, que van a estar indicados cuando hay un retraso en el vaciamiento gástrico. Siguiente, por favor. En cuanto a la enfermedad pulmonar intersticial y la hipertensión arterial pulmonar, tienen síntomas parecidos, pero hablando de la enfermedad intersticial pulmonar, tiene síntomas de disnea, tos seca y fatiga. A la auscultación podemos encontrar estertores finos crepitantes. Respiratorio, podemos encontrar un patrón restrictivo relacionado al engrosamiento de la pared alveolar y la obliteración de los vasos sanguíneos. Se recomienda evaluar la fibrosis pulmonar mediante la tomografía computarizada y realizar pruebas de funcionamiento respiratorio de forma anual después de que se ha realizado el diagnóstico de esclerosis sistémica. Esto para reducir las complicaciones. Siguiente, por favor. El tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial es en base a ciclofosfamida, 2 miligramos por kilogramo. Esto va a ser de forma indefinida. El medicamento nos va a ayudar a mejorar los síntomas de la disnea y de la capacidad pulmonar. Este medicamento es algo tóxico y sus efectos secundarios son hematuria, leucopenia, neutropenia, anemia y neumonía. Sin embargo, este medicamento se tiene que considerar dado que muestra los mejores resultados en cuanto a este padecimiento. Siguiente, por favor. En cuanto a la hipertensión arterial pulmonar, se presenta más frecuente cuando la esclerosis sistémica es limitada, con el síndrome de Crest, que es la calcinosis, la alteración de la motilidad del esófago, el síndrome de Raynaud, esclerodactilia y telangiectasias. Eso es el síndrome de Crest. Sus síntomas van a ser disnea, fatiga, dolor, la síncope. Para el diagnóstico tenemos que a la exploración se va a observar la elevación paraesternal derecha y también vamos a encontrar el segundo ruido cardíaco acentuado en el foco pulmonar. En una radiografía de tórax se va a mostrar la hipertrofia del ventrículo y la aurícula derecha, así como un incremento de la arteria pulmonar y áreas de perfusión pulmonar. La posibilidad en la función hemodinámica. Siguiente, por favor. Para su tratamiento, este va a estar encaminado en limitar la progresión y mejorar la calidad de vida del paciente. Es en base a antagonistas de calcio, como el nifedipino, 120 a 240 miligramos por día, o el amlodipino de 20 miligramos por día. También están el Bocetan, que es por vía oral, 125
5 miligramos 2 veces al día durante 4 semanas por lo menos. Y es un inhibidor de las endotoxinas. Siguiente, por favor. Sigue el tratamiento para las úlceras digitales, pero no podía activar mi micrófono sin dejar de compartir la pantalla. Bueno, son problemas de mi computadora. En un momento la vuelvo a proyectar. Solo denme un minuto. Ok, cuando pase eso, creo que yo puedo desactivarlos. Ah, no, el que haya iniciado la reunión puede silenciarlos o activarlos. A ver. ¿Ya se ve? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya se ve, ¿verdad? Y todavía no, bueno, yo no veo nada. Yo tampoco, compañero. Listo. Creo que ya, ¿verdad? Ya, compañera. Bueno, hay que recordar que las úlceras digitales van a constituir una complicación mayor y frecuente durante el curso de la esclerodermia, además de que el 50% de los pacientes llegan a presentarlas. Entonces, vamos a tener que los factores de riesgo que van a incrementar esta posibilidad va a ser pues que sea un paciente masculino, que tenga lo que es el fenómeno de Raynaud, tenga una velocidad de sedimentación globular mayor a 30 mililitros por no sé qué es, bueno, por hora, y de lo que es la hipertensión arterial pulmonar. Bueno, ahora vamos a tener que existe una serie de terapias farmacológicas eficaces disponibles tanto para prevenir como para tratarlas. Su manejo va a ser multidisciplinar y se va a buscar promover lo que es la cicatrización de esta úlcera, evitando lo que es la necrosis y posteriormente la necesidad de una amputación. Vamos a tener que se debe de tener en cuenta también la presencia o no de una infección en áreas avasculares identificadas por lo que es capiloroscopía de ser posible, ya que pueden representar factores determinantes para el proceso de cicatrización de estas úlceras. El tratamiento lo vamos a estar dividiendo en lo que es tratamiento no farmacológico, farmacológico y quirúrgico. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a tener que dentro de las medidas no farmacológicas se van a incluir lo que es las modificaciones en el estilo de vida, como lo es dejar de fumar, evitar el consumo de café, la exposición al frío y al estrés,
y microtraumas de repetición en lo que son las manos. También evitar el consumo de anticonceptivos orales y un adecuado cuidado para las lesiones que se pudieran llegar a presentar. Ahora, según la guía de práctica clínica, se debe considerar el empleo de calcioantagonistas de tipo dihidropiridona, como lo es el nifedipino, vía oral como tratamiento de primera línea en el tratamiento de fenómeno de Raynaud asociada a lo que es esclerosis, debido a que nos va a estar reduciendo la frecuencia y la gravedad de los ataques del fenómeno de Raynaud. Otros fármacos que ya no menciona lo que es las guías de práctica clínica, pero que sí aparecen como tratamiento de primera línea en otros artículos que encontré, son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Estos van a, bueno, en estudios o en diversos estudios se han evidenciado que ayuda a una regresión de las úlceras digitales en un 75% de los casos. Vamos a tener que también existen terapias indicadas en lo que son las úlceras refractarias cuando no siempre resultan eficaces los fármacos anteriores, como lo son la implantación de células de tejido adiposo en las lesiones o el uso de otros fármacos biológicos como lo es el rituximab. La guía de práctica clínica también nos menciona lo que es el Bosentan y nos dice que reduce un 30% la ocurrencia de nuevas úlceras digitales en los pacientes que presentan esclerosis sistémica, pero no tienen efecto sobre la curación de las úlceras. Pero también nos menciona que no es efectivo para pacientes con fenómenos de Raynaud asociados y que no presentan úlceras digitales preexistentes. Nos menciona también que no se recomienda el tratamiento de úlceras digitales activas, aunque por otro lado se han visto hallazgos en varios ensayos clínicos en donde la administración de Iloprost son efectivas en la reducción de estas úlceras y sí puede ser considerado en el tratamiento de úlceras digitales activas en pacientes con esclerodermia. En cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a tener que está indicado en pacientes que no responden a la terapia farmacológica o en quienes las tasas de recurrencia son altas. Encontré 2 artículos que nos mencionaba como técnica de elección a lo que es la simpatectomía torácica. En lo que es la simpatectomía torácica. Esta va a ser un procedimiento quirúrgico en el que se elimina o interrumpe una porción del tronco del nervio simpático en la región torácica. Esta se utiliza también para eliminar la sudoración excesiva en otros pacientes, pero pues aquí nos va a ser de interés porque va a estar ayudando con lo que es el síndrome de Raynaud y la distrofia simpática refleja. Bueno, vamos a tener que otra técnica es el bloqueo simpático percutáneo. En la que se utiliza una variedad de agentes, incluyendo lo que es la mepivicaína. Esta va a ser un anestésico local y pues otros tipos de anestésicos. Este procedimiento ha demostrado ser eficaz en lo que es el fenómeno de Raynaud refractario. Bueno, es muy importante la profilaxis para evitar las infecciones de las úlceras digitales. Encontré que en un estudio retrospectivo se encontró que lo que es el Staphylococcus aureus es el agente más frecuente. Se llega a encontrar en un 50% de los casos y también se encuentran otras bacterias intestinales, como lo es la Escherichia coli en un 17% de los casos y el Enterococcus fecalis en un 10%. Por lo que pues también se va a estar recomendando la profilaxis con antibióticos para cubrir principalmente estos 3 patógenos.
Bueno, ahora en cuanto al tratamiento para la calcinosis, vamos a tener que ningún tratamiento pues se va a postular más efectivo como otro, aunque las alternativas terapéuticas nos van a estar incluyendo un buen número de fármacos como lo son la warfarina, el diltiazem, la colchicina, el probenecid, bifosfatos e incluso la aspirina. Compañera, Entre perdón que te interrumpa. Solo quería saber si estás pasando tus diapos, porque a mí no me pasan. O si no. Sí, bueno, yo sí, ¿la ves? Le estoy cambiando ahorita, en estos momentos. Está la diapo de tratamiento para úlceras digitales, que ya tiene rato. Ajá, es que como comentaste calcinosis. Sí, de hecho estoy en calcinosis, no sé por qué no se ve. A ver, déjame salir y volver a entrar. Sí. ¿Ya se ve? Aún no. ¿Se ve ahora? Sí, ya se ve. Gracias. Continuando, estaba diciendo que así, ok. Bueno, vamos a tener que resolución quirúrgica puede ser considerada ya en casos de extensos depósitos de calcio que pueden producir contracturas, inflexión o van a deteriorar lo que es la función articular, pero debemos de estar recordando que estas heridas pues tienden a infectarse y pues son de difícil cicatrización. Lesiones más pequeñas y localizadas puede utilizarse lo que son las ondas de choque extracorporas y pues estas han demostrado tener una buena utilidad. También recientemente se ha comunicado, bueno, encontré el caso de un paciente con esclerodermia y calcinosis extensa complicada con infecciones cutáneas y tuvo buena respuesta a lo que es el rituximab. Y pues eso es todo en cuanto a las afecciones por calcinosis. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es la hipertensión y la crisis renal. En el caso de la guía de la práctica clínica nos menciona que aproximadamente el 90% de los pacientes desarrolla una crisis renal hipertensiva. En los síntomas incluyen lo que es la hipertensión arterial sistémica mayor a 150/90 y el deterioro de la función renal, el cual se ve con una reducción de al menos el 30% de la tasa de filtración glomerular. También tenemos otros síntomas o otros signos clínicos que están asociados a lo que es la hipertensión maligna con encefalopatía hipertensiva, la cual serían letargia, fatiga, convulsiones, cefalea, retinopatías, insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis, arritmias y el edema pulmonar. Bueno, en el caso del ego vamos a poder observar lo que es una proteinuria en rangos no nefróticos, es decir, de aproximadamente 2.5 gramos en 24 horas. Podemos ver hematuria y cilindros granulares. También va a haber lo que es la elevación de la creatinina sérica y en el caso del tratamiento, aquí se emplean principalmente lo que son los IECAS, pues se ha visto que mejora lo que es la sobrevida de los pacientes que tienen este tipo de crisis. En el caso de la dosis, esta se va incrementando poco a poco, de forma diaria, hasta alcanzar lo que es la reducción de la presión sistólica de al menos de 20, o sea, que reduzca 20 milímetros sobre mercurio, y diastólica menos de 10. Esto en 24 horas. Y en el caso de que se llegue a lo que es una dosis máxima de IECAS y aún así no se ha logrado el control, se emplean lo que son los bloqueadores de canales del calcio o los nitratos. En estos especialmente cuando existe un edema pulmonar.
Ahora, debe de mantenerse en una vigilancia estrecha, lo que es la presión arterial y ser controlada con estos fármacos. Siguiente, por favor. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, compañero. Ok, les voy a dar lo que, el tema de pruebas de seguimiento que le podrían, o medidas de apoyo que podrías darle a estos pacientes con esclerodermia. Y cuidado al paciente. La siguiente diapositiva, con respecto al síndrome de Raynaud, quizá ya los compañeros, las compañeras ya lo comentaron, pero en este tipo de, para recapitular solamente estos pacientes se deben de evitar el frío, la prevención de las úlceras isquémicas, evitar el tabaco, bebidas de cafeína, inclusive minimizar la contribución de respuestas reflejas a estímulos de enfriamiento corporal central, cuidado de piel, como debe utilizarse productos humectantes, y tratamiento precoz de úlceras infectadas con uso de antibiótico, y hacer pruebas constantes de uso de capiloroscopía para ver cómo está progresando el síndrome de Raynaud en los dedos. ¿Qué? Ay, caramba. Con respecto al cuidado gastrointestinal, se tienen que hacer las manifestaciones, se tienen que estar al pendiente de manifestaciones esofágicas, y para ello se tiene que hacer manometría esofágica con respecto a si el paciente está padeciendo de alguna disfagia. La endoscopía es de suma importancia porque eso nos va a dar a conocer si esta persona está pasando por un síndrome de Barrett, incluso pruebas de pH-metría, inclusive en de alimentación. Siguiente diapositiva. Con respecto a hipertensión arterial pulmonar, uno de los gold estándar que se puede utilizar para determinar este problema es el cateterismo cardíaco. También se puede utilizar el ecocardiograma Doppler de forma anual. También una prueba que da la guía de práctica clínica es la caminata de 6 minutos, la cual puede estimar el pronóstico del paciente, el uso de la espirometría y del gammagrama ventilatorio perfusorio. Y con respecto a la enfermedad pulmonar intersticial, se puede auscultar al paciente y se tienen que escuchar estertores finos crepitantes. También, como había comentado el compañero, se tienen que utilizar pruebas de función respiratoria, por lo regular nos van a saltar el resultado de un patrón restrictivo. También la capacidad de difusión de monóxido de carbono, y estas pruebas se tienen que hacer al momento de la aparición de los síntomas una vez al año durante los primeros 5 años de la enfermedad. Y también se puede utilizar lo que es la tomografía de alta resolución, lo cual nos puede dar imágenes de vidrio esmerilado o con opacidad reticular. Siguiente diapositiva. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención, compañeros, y terminamos a tiempo. Ok, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, aportaciones, chicos? Creo que los voy a ver hasta el otro lunes para la presentación de enfermedad mixta del tejido conectivo, lo que falta. No sé, hoy fueron muy poquitos compañeros que entraron. Se hizo el puente largo, creo. Están echándose el recalentado, doctor. ¿Cuál recalentado? Bueno, ya el mole de caderas. La ofrenda. Es la cruda, doctor. La repartición de la ofrenda. Bueno, entonces hasta el lunes, chicos. Y si no hay más preguntas. Hasta Gracias, doctora. Yo tengo una duda. Gracias, doctora. Sí, adelante. Bueno, ¿Quién? lo que ¿Brenda? pasa es que el día viernes vi que, bueno, vi una grabación que preguntó acerca de los temas que ya expusieron y yo no pude entrar porque se me fue el internet. Entonces, no sé si todavía me anoto ya. Bueno, ya expuse. Ajá, es que había unos compañeros que todavía no tenían tema.
Eres Fernández. Sí. ¿Tú no habías expuesto? Sí, de hecho, yo pasé en el tema de miopatía. Ok. ¿Está Castañeda Amador, Leonel? De acuerdo, gracias, doctora. Sí, no, eran los que no tenían. No, Leonel no está. Gabriel García. Ili Kay. Sí, doctora. ¿Tú cuáles diste a IJ? No. Sí, artritis idiopática juvenil. Lisette Huerta. Ya no está en el grupo. ¿Es la que se dio de baja? Sí. Y ya me falta Saldívar Gómez Luis. Pero no está. Bueno, nos vemos entonces. Feliz fin, bueno, ombligo conmigo hasta el. Gracias.